A este segundo bloque para tiempo para compartir. Empezamos un poquito más tarde. Bueno, la noticia mundial es que hay Papa Nuevo. En unos minutos se va a conocer quién fue el elegido por el Colegio Cardenalicio. Por lo tanto, le pedimos las debidas disculpas al doctor Guillermo Rizalbelda por hacerlo esperar unos minutos. Él es abogado, experto en Derecho Penal y docente. Así es. Y queremos hablar con usted para que nos cuente un poco sobre este proyecto de ley que ya tiene dictamen de comisión en diputados, que va a ser tratado en las próximas semanas. Bueno, eso lo definirá el cuerpo. Preguntarle, un poco qué significa esta ley, si va más allá de bajar la edad de imputabilidad a 14 años y si realmente representa una solución a la problemática de la delincuencia juvenil. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un muy viejo tema que hemos conversado muchísimas veces en los medios de comunicación. Sería el tercer proyecto en los últimos 25 años más o menos, pretendiendo bajar de la edad de imputabilidad de los menores de 16 actualmente a 14 según el proyecto. Sí. Lo que desconozco en cuanto a qué criterios criminológicos o sociológicos se han tomado para establecer esta edad, porque podría haber sido 12, como en Estados Unidos, en algunos estados, podría haber sido 10, como en Inglaterra, o podría haber sido 9, como en Escocia, podría haber sido... ¿Por qué 14? Sí. Y pensar a su vez que la baja de imputabilidad soluciona el problema de la delincuencia es como desconocer los orígenes de la gestación de la delincuencia. Claro. No podemos atacar en la figura que yo siempre uso con mis alumnos en la facultad a un témpano de hielo, un iceberg, disparando la punta. La parte sustancial, la parte grande que lo mantiene a flote de lo que emerge es mucho mayor. Y para la delincuencia, no la juvenil, la delincuencia como fenómeno social disvalioso, tenemos factores antropológicos, factores sociológicos, históricos, factores morales, de todo tipo que hacen a lo que emerge en esta punta que es el delito. Si yo le disparo al delito, es como que ignorara los factores de gestación del delito. Entonces tenemos que atacar desde la base para que la punta sea cada vez menor y a lo mejor desaparezca. En este caso en particular, el proyecto pretende atacar lo que sería desde el tiempo más temprano posible el fenómeno delincuente, llevando la imputabilidad a una edad menor, lo cual haría parecer de que a partir de los 14 años, si es que prospera este proyecto y luego fuera ley eventualmente, hay que dar un tratamiento distinto al menor en conflicto con la ley penal, que bajaría en 2 años. Si este proyecto únicamente tiene como política de Estado el bajar la edad de imputabilidad, es un fracaso total en lo que es a la finalidad de la ley. Si esto es parte de una política de Estado integral, es otra cosa. Si esto tiene que ver con un tratamiento diferenciado que vamos a dar en materia de impartir valores, impartir educación adecuada, asegurar el derecho a la educación, no únicamente asegurar que se puede educar, sino que se eduque realmente, asegurar una serie de otras cuestiones que tienen que ver con los núcleos familiares a donde los menores pertenecen. Si le damos realmente vigencia al Tratado de los Derechos del Niño, puede que tenga relación con la intención legislativa de desde los 14 años pretender luchar contra la delincuencia en lo que hace a la minoridad como sujetos, ¿no? O sea que tendría que ser de una complementariedad mayor, no de una ley que en forma aislada pretenda con eso solucionar algo que además les cuento como dato. La delincuencia juvenil en el país, como lo llamó Mari Veloc, una experta que ha dado conferencias en Santiago del Estero y demás, no mueve el perímetro de la delincuencia. Lo que pasa es que nos impresiona más ver a un niño en situación de participación activa de autor de un delito que a un mayor que estamos lamentablemente acostumbrados. Pero la solución de la delincuencia juvenil no tiene nada que ver con lo que es la estadística nacional de la comisión de delitos, donde, como digo, es insignificante la intervención o el porcentaje de intervención de menores en situaciones delictuales.
Así todo, vale la pena. ¿Qué cosa? No la ley únicamente por los 14. Vale la pena ver si podemos desde abajo empezar a tratar de combatir los factores que gestan la posibilidad delictual. Por ahí me parece que debería venir lo complementario o lo completo. Doctor Isabel, creo que también debe ser importante atender, como dice usted, reeducar a esta persona porque, bueno, ¿sí? Es menor. Tiene chance social. Tiene chance social porque si no, después cuando crezca va a ser... población carcelaria. Exacto. Totalmente de acuerdo. En Santiago del Estero, que somos de los primeros, es un orgullo para nosotros, estamos tomando el tema antes de la modificación eventual que pudiera haber de la edad de imputabilidad del tratamiento del menor frente al delito, sí, a través de una reforma que ya va a cumplir 3 años este año, sobre el régimen procesal penal juvenil, que es desde lo que las provincias pueden, que es un proceso penal, ver si tratan al sujeto distinto, que es el niño, de una manera diferente al adulto, porque la finalidad es totalmente distinta. En el caso de los adultos, la finalidad es concluir a través de un juicio que pueda llegar a condena y absolución. Y aquí estamos intentando desde el niño ver si solucionamos el conflicto sin que se llegue a la judicialización siempre, sí, como pareciera ser la regla en materia de adultos, y es correcto. Esa ley es, sí, la que nos puede dar una avanzada de tratamiento y preocupación de política estatal provincial en cuanto al fenómeno delictual en materia de todavía los 16 años, que son niños todavía, porque sí, por convención internacional hasta los 18 se es niño. Hay que tratarlo como tal al sujeto diferente, que es un niño. Estaba leyendo, bueno, lo que era parte del proyecto de ley y la postura de algunos legisladores, como lo de la coalición cívica, que, bueno, votaron en disidencia, pero hacían la mención de que era importante que el Estado se encargue de hacer la inversión necesaria para crear la estructura para lograr, como dice usted, esta reeducación del menor que delinque, en el caso de los institutos para menores. Ahora, usted, la praxis, ¿qué es lo que va viendo? ¿Va funcionando? ¿Hay institutos? ¿Se logra la recuperación del menor? ¿O se lo recupera y, como dice usted, después vuelve a su círculo y están las condiciones para que vuelva a delinquir? Nos lleva a un tema mucho más grande, que es la pena sirve. Uh-huh. La pena para el mayor sirve realmente para educación y reinserción social de los adultos que están en cautiverio, y en algún porcentaje puede servir. Sí. La pena no es más que una consecuencia de protección de la sociedad frente al delito, pero no en realidad el principio constitucional de reinserción social. Mucho menos en los menores, que, como te digo, en cantidad es insignificante para todavía evaluar cuál es el resultado de algunas políticas de resocialización o de recuperación del menor. Tampoco tenemos todavía institutos de internación de cumplimiento de privación de libertad de menores específicos, claro, que es parte de lo que falta de nuestra ley procesal. Y también está faltando los elementos de control del menor frente al delito, que no necesariamente tiene que ser encarcelado según el delito, sino que tiene que ser monitoreado para ver si en el progreso de la edad y su maduración se puede evitar nueva ocasión de delito. Y otra cosa que hay que pensar también es que hay una tendencia general, sí, de sectorizar al menor como al menor marginal. O sea, el menor no tiene color de piel, sí, el delincuente no tiene características particulares que lo hagan ser diferente a otros, es alguien que está en conflicto con la ley penal. Así que tenemos que tener en cuenta también de que todo debe igualarnos en cuanto a las políticas generales. No únicamente como que le pusiéramos un rótulo a cierta calidad de personas que por sus carencias, obviamente involuntarias, son las, sí, que, porque nadie está buscando ser carenciado, sino son carecientes, que no es lo mismo. No sectorizar como que la política va para ellos. No, va para el menor, va para el niño en general. Hay que tomar la visión integral de la cuestión y ahí adoptar, sí, políticas de Estado serio. Doctor, bueno, ayer estuvo la profesora Claudia Tarcini, sí, titular de la DIGA. Yo le preguntaba si la droga era un factor determinante en muchas veces los comportamientos de los menores, lo que tiene que ver con el delito. ¿Usted la experiencia qué le dice? He visto presencia en muchos casos de personas adictas que sí están dentro del margen de lo que son los vinculados con la infracción penal. No hay estadísticas oficiales de en cuánto influye o no, por cantidad de casos, la droga en la delincuencia. No hay un estudio particular. Uh-huh. Lo que la profesora, quien respeto y dirige excelentemente desde su creación, el CREACE,
está hablando por la experiencia de los que llegan al instituto. Sí. Pero ella no puede hablar, obviamente, de lo que pasa a nivel de lo que es el fenómeno delictual provincial, que es mucho mayor, Claro. ¿verdad? Así que no hay todavía estudios que demuestren ese vínculo. Lo que sí es, en mi experiencia, la presencia de muchos casos, no diría la mayoría, pero muchos casos, donde va asociado el comportamiento social desvalioso del consumo de estupefacientes o de alcohol con la delincuencia que puede venir de la mano de algún exceso, falta de control de los frenos inhibitorios y demás que vienen también lamentablemente acompañando este problema inicial. Bien, no recuerdo bien, doctor, capaz usted está más empapado con el asunto. Había una idea en el Congreso para aumentar las penas a los adultos que usen a los menores para sí, lo conocía también. Eso sería como si se amenaza con una pena mayor al adulto, pretender que por la amenaza de pena mayor no van a usar a los niños como elemento de comisión de delito. Claro. Lo que pasa es que ahí entra en crisis otro problema. La amenaza de pena en abstracto, que es el Código Penal, ¿persuade al adulto de delinquir? Y yo le diría que no. Hay estadísticas en que las penas más graves no traen menos comportamientos delictuales. Sí. Así que tampoco en sí mismos son soluciones. O sea, hay que entender algo que en la prensa he visto que muchas veces no se distingue y la gente puede no saber. La culpa del delito no es del Código Penal. El Código Penal no soluciona el problema del delito. El Código Penal establece una serie de conductas consideradas como tales que tenemos obligación de intentar no incurrir en ninguna de ellas para no violar el orden social. Pero el delito es por lo que ya pasó. Me van a juzgar por lo que hice. Entonces tengo que tratar de ver que no haga para no caer en delitos, al revés. Claro. O sea, el código no, únicamente ataja ¿qué? Ataja el fenómeno delincuente ya ocurrido. Y lo que queremos resolver aquí es la delincuencia, no el enjuiciamiento penal. Entonces es como que hay que entender también ahí que el legislador siempre está poniendo parches al Código Penal con penas más duras y con cosas de este tipo como para solucionar, y se sabe de entrada que no es la solución. El castigo, como un ejemplo, ¿no tiene efecto, doctor? El castigo tiene efecto, por supuesto. Lo que pasa es que... Digo, para que... para que la sociedad lo vea como mensaje. Sí. Claro, hay que ver si el castigo sirve para el individuo castigado, que sería el condenado, que hablábamos de que muy escasamente se logra recuperar a la cantidad que deberíamos recuperar socialmente para que vuelvan a ser útiles miembros de la comunidad. Y el castigo como mensaje social muchas veces es visto como venganza. Otras veces es visto como sectorización de una población. Y otras veces es visto como, menos mal que estás preso para que no esté en la calle. Depende cómo le enfoca la gente. Sí, es un mensaje recurrente, sí. Y por ahí estamos también viendo que muchos, bueno, por algo será que están donde están. O sea, nadie está reconociendo que son hermanos que vienen del mismo lugar. Claro. Que tenemos que solucionar todos el problema entre todos. Porque no es un tema de depósito de gente en conflicto con la ley penal, sino un tema de un sector que debo atender para que sea cada vez más innecesario esto. Lo digo como ejemplo, en Suecia se cerraron hace 3 años 2 cárceles por falta de uso. ¿Y por qué? Porque bajó la cantidad de delitos. Porque por fenómenos educativos y por valoración y por demás, cierto es que con 2000 años más de historia que en Argentina, el delito es cada vez menor porque se dan menos circunstancias de propensión al delito. ¿Es una estigmatización el tema de la pobreza asociada al delito? Sí, totalmente. Digo porque a veces se habla del factor económico, ¿no? Que empuja algunos comportamientos. Puede ser, pero también conozco y respeto a tanta gente carente de cosas elementales que no caen en el delito como solución, a muchísimas. Qué bueno. Y como digo también, una estigmatización que lo significa correctamente, porque hay que ver qué tipo de delito. Hay muchos delitos que son cometidos por gente que tiene muy buena posición económica, tiene una familia, vamos a llamarle, de lo que se puede llamar constituida, sea por parejas o por personas casadas. O sea, no es que tenga una porción social destinada a ser delincuente. Hay muchas otras personas destinadas a otra cosa porque han tenido más suerte, tienen agua caliente, tienen vivienda propia, tienen vehículo propio, educación privada paga y todo, y que también pueden cometer delitos. Entonces no es que tenga, como digo, vos muy bien dices, no pensemos que es para un sector, es para la población de niños argentinos. En el caso nuestro, ¿cómo tratamos a los niños santiagueños?
Doctor, muchas gracias por venir y por esta charla. Un gusto para mí. Y bueno, nosotros nos despedimos y bueno, atentos a lo que va a ser el programa Ahora la Siesta y a los portales, va a conocer finalmente quién es el sucesor de Pedro. Que tengan todos una buena jornada.